Qué gusto estar un viernes más compartiendo con todos ustedes, Nutrinetes, temas que nos apasionan muchísimo sobre alimentación, estilo de vida, bienestar. Y más hoy que estamos en la semana en la que pues se conmemora el Día de la Salud Digestiva, que es el 29 de mayo. Y bueno, el tema de hoy va muy ad hoc con esta fecha y con una prioridad definitivamente, porque nos vamos a dar cuenta a lo largo del programa que la salud digestiva tiene impacto en muchísimas otras áreas de nuestra salud, y por eso hoy vamos a platicarles de la neta de la microbiota. ¿Cómo están, Nutrinetas? Porque no las saludé. Muy Hola, bien, ¿cómo están hola. todos? Todo Muchas bien por gracias acá. por vernos y también Hola. escucharnos. Buenísimo. Y bueno, para empezar y entrar de lleno con este tema, que es un tema muy interesante y que aparte es un tema de tendencia desde hace varios años, se ha venido a investigar muchísimo sobre el área de la microbiota, por lo que les comentaba de que pues se ha visto que tiene impacto en muchos órganos, en muchos sistemas, básicamente en toda la función de nuestro organismo. Y por eso es prioritario platicar de ella. Y primero sería importante definir de qué estamos hablando cuando hablamos de microbiota. Y nos referimos específicamente a estas colonias que tenemos en todo nuestro tracto digestivo, que esto va desde la boca hasta el ano, y tenemos diferentes tipos de microorganismos vivos que viven dentro de nosotros, bacterias, hongos, virus, protozoos, hay muchos tipos de microorganismos, y pues que sepan que representan una parte muy importante de nuestro peso. Se dice que más o menos 2 kilos de nuestro peso corporal son provenientes justo de todos estos microorganismos que viven en nosotros. Se dice también que tenemos cerca 10 veces más bacterias que la cantidad de células incluso que tenemos en nuestro organismo. Entonces tenemos más bacterias que células. El genoma intestinal, por ejemplo, si lo comparáramos con el genoma humano, es de 100 a 150 veces más largo. Entonces, cuando hablamos de intestino, cuando hablamos de microorganismos, de microbiota en nuestro tracto digestivo, estamos hablando de algo que ocupa mucho lugar dentro de nuestro organismo, ¿no? Si lo acercáramos a trillones de bacterias, dicen que tenemos aproximadamente 100 trillones de bacterias, con casi 1000 especies diferentes, de las cuales cada persona tiene su propia y única colección, es decir, que también la microbiota de cada individuo es diferente, y de ahí viene otro tema del que también hablaremos más adelante. Ya se nos volvió. Se nos congeló Mariana. Nos está Bueno, congelando. entonces se está congelando mucho Con las la especies señal ahí. de Ahí microorganismos. estás. Perdón, ya. Te volviste a congelar. Sí. Bueno, no rápido, Raola, ya volví. Ahí está. Ay, Vas y vienes, vas y vienes. qué lata, qué horror. Bueno, pero alcancé a decirles que tenemos 100 trillones de bacterias, ¿verdad? Eso sí, Exacto, sí eso escuchamos. Esa parte alcancé a decirla. Y también otra de las partes básicas, introductorias de microbiota, es que, bueno, son responsables del 70 al 80% del sistema inmune de nuestro cuerpo, hospedan el 75% de los neurotransmisores, o sea que también tienen que ver con el tema del humor, de las emociones. 95% de la serotonina se produce también aquí. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que es un tema muy importante, es un tema muy relevante, y vamos viendo qué otra información tienen las demás nutrinetas antes de que me vuelva a congelar. Que ahí algo importante de comentar es que antes se manejaba el término de flora intestinal. Sí. Y que con la investigación pues se vio que es un microcosmos, o sea, realmente Es un mundo, sí. es un mundo aparte. Y en ese sentido, algo que ha tenido relevancia y que se ha investigado también y que cada vez es más frecuente escuchar son términos como probióticos, prebióticos, simbióticos, y a veces los ponemos todos en la misma bolsa, pensamos que son todo lo mismo, que son sinónimos y no, y son elementos necesarios para cuidar y mantener una microbiota intestinal adecuada. Y en ese sentido, pues me gustaría compartir con ustedes digo, como los conceptos para que cuando oigamos estos términos sepamos de qué nos referimos. Y los probióticos son aquellos microorganismos vivos que cuando se administran en cantidad y en especie adecuada,
nos generan un beneficio a la salud. Entonces, los probióticos son esos microorganismos que también deben de tener un cuidado especial, que después consideramos a los probióticos y ahí los tenemos o al aire libre o no le damos el cuidado adecuado y pues también se pueden perder por un tema del medio ambiente. El otro término son los prebióticos, que se podría decir que son el alimento de los probióticos. Son aquellos sustratos que van a ayudarnos a que estos microorganismos tengan una actividad, se repliquen y puedan tener un beneficio. Y el otro término son los simbióticos, que es la combinación entre prebióticos y probióticos, que nos ayuda a que tengan un efecto sinérgico. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, durante la lactancia, los oligosacáridos de la leche humana. Exactamente. Y por eso también la microbiota se va formando pues desde el nacimiento y se mantiene también, digo, todos sabemos de los beneficios de la lactancia, pero también la lactancia tiene un impacto positivo en el cuidado de la microbiota. Y hay otros dos términos que son ya cada vez, o sea, se están escuchando más, no son tan frecuentes como el tema de probióticos, prebióticos y simbióticos, y son los posbióticos, que son los metabolitos o las sustancias que producen estos microorganismos cuando tienen una actuación en el huésped, en la persona, y todavía se sigue estudiando esta función. Y los otros son los paraprobióticos, que podrían ser como probióticos fantasmas o no viables, porque son fragmentos y tienen la capacidad de modular ciertas rutas, de tener algún efecto, pero no son probióticos como tal. Y pues sin duda se sigue estudiando, se sigue generando más investigación al respecto, y es importante que también identifiquemos que no todo, o sea, no todo entra dentro de la misma bolsa, son cosas diferentes, pero que además necesitamos saber de qué cepa, en qué cantidad, cómo consumirlos, en qué alimentos los encontramos. A mí me parece como muy relevante que ahorita está muy de moda y se ha ido otra vez en esta mentalidad de sanar, ¿no? O reparar con algo externo. Entonces, este uso de probióticos para todo, ¿no? Y hay muchísima investigación y yo creo que es muy interesante y muy relevante, pero también habría que ver que hay aspectos de nuestra vida, ¿no? Y de nuestro estilo de vida que va a tener un impacto muy importante en nuestra microbiota, ¿no? Y entonces, esto es lo que tenemos que en esta pandemia de infección, ¿no? Hay que rescatar que una buena alimentación me va a dar toda esta respuesta inmunológica, ¿no? O me va a defender. Lo mismo me parece aquí, o sea, la microbiota, pues, con una buena alimentación. Entonces, los componentes la pregunta sería si los componentes de la alimentación realmente pueden modular esta composición de la microbiota y también mejorar las funciones de la barrera intestinal. Y me gustaría hablar un poco de qué es la barrera intestinal, porque también se oye mucho hablar de que cuando esta barrera intestinal es disfuncional o permeable o no funciona, ¿y a qué nos referimos con eso, no? Y bueno, la barrera intestinal tiene dos funciones principales. Una es permitir la absorción de nutrimentos y otra es defender al cuerpo de macromoléculas que pueden ser peligrosas o extrañas y que no utilizamos, ¿no? Y entonces pueden causar una respuesta inmunológica, de inflamación e incluso alérgica, ¿no? Entonces, esas dos son cosas muy importantes que hace nuestro intestino y tiene que ver con la mucosa intestinal, que tiene varias capas, las bacterias intestinales y el epitelio, y eso es lo que forma una barrera anatómica, ¿no? La alteración en estos componentes que forman la barrera me va a causar permeabilidad intestinal, que es
cuando las células están separadas y entonces se meten estas macromoléculas que no necesariamente tendrían que pasar al torrente sanguíneo, ¿no? Va a haber más inflamación y se asocia con ciertas enfermedades. Ya se ha visto que con colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano, intestino delgado, alergias, intolerancias alimentarias, etc. Entonces, la dieta es un modulador clave de la composición de la microbiota y puede influenciar procesos de equilibrio en el cuerpo, procesos biológicos o producir otros metabolitos o otras sustancias que derivan de fermentar estos nutrimentos en el intestino. Entonces, la fermentación de componentes dietéticos juega un papel fundamental en nuestra salud, ¿no? Y particularmente los ácidos grasos de cadena corta, que van a provenir de la fermentación de hidratos de carbono, o sea, que no se utiliza, que es fibra, principalmente de esas, ¿no? Y por ejemplo, una dieta, sabemos que algunos patrones dietéticos, por ejemplo, una dieta occidental o tipo en México que es alta en proteínas animales, grasas saturadas, azúcares, sodio, puede estimular crecimiento de bacterias patógenas y puede disminuir las benéficas. Ahora, cuando uno quisiera que saber, ¿no? ¿Cuántas bacterias debo de tener de tal, ¿no? Y no, pues la composición es una cosa individual, ¿no? Pero es en este equilibrio individual que no debería yo de modificarlo o de alterarlo. Entonces, sí, una dieta alta en proteínas animales, grasas saturadas y sodio sí afecta, disminuyendo las benéficas, aumentando las patógenas y puede alterar la barrera intestinal. Mientras que una dieta más alta en fibra, con muchos vegetales y proteínas de plantas, ¿no? Como leguminosas o semillas, aumenta la cantidad de bacterias benéficas y estimula esto ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Y también, por otro lado, tener más omega 3, que son estos ácidos grasos que tienen muchas propiedades, vienen en pescados, ¿no? Polifenoles, micronutrientes, que también vendrían en una dieta con muchos alimentos y muchos vegetales, pueden beneficiar también la modulación de la microbiota, ¿no? Entonces, de una dieta occidental contra una dieta, por ejemplo, tipo mediterránea, pues sí hay bastantes diferencias y la mediterránea incluso se ha visto que puede regular la permeabilidad, o sea, que no se pasen tanto estas sustancias, la actividad de funciones inmunológicas. Entonces, sí hay diferencias entre diferentes patrones dietéticos en cuanto a cómo pueden regular hacia proinflamación, a cuáles sí promueven una síntesis de estos ácidos grasos, no síntesis, más bien la fermentación y esta producción de ácidos grasos de cadena corta, que pues se puede ver en la mediterránea, que se puede ver medio que está dudoso, pero en la baja en FODMAP, y también dudoso, pero de repente hay reportes en la vegetariana vegana. Entonces, hay ciertos, ¿no? Y donde se ha visto que medio puede haber un efecto negativo, por ejemplo, en la dieta libre de gluten, que puede haber menor abundancia de bacterias benéficas, la dieta cetogénica puede haber menor abundancia de bacterias también totales y de diversidad, y la dieta occidental como la que les acabo de platicar. Entonces, sí tiene un rol, ¿no? Lo que comemos en esta microbiota, y podemos justamente mantener un buen intestino con una buena alimentación, ¿no? Sí. No necesariamente estar comiendo probióticos. Claro. Y yo creo que también de lo que se ha visto es que hablar de microbiota intestinal y obesidad es una de las teorías que también nos pueden explicar las diferencias en encontrar a estos trillones de bacterias que ya había mencionado por ahí Mariana, que hacen un trabajo sobre todo sobre la adquisición de nutrientes, afectan esta adquisición de nutrientes y también se sabe que regulan nuestra energía que se está consumiendo desde el intestino. Entonces, cada vez las investigaciones sugieren que hay personas con obesidad, las personas delgadas, que tienen diferente microbiota intestinal. Como ahorita mencionaba Oti, puede ser diferente en cada uno de nosotros, pero también hablar de esa adiposidad puede cambiar esa cantidad o cómo están en equilibrio esta microbiota. Entonces, hay diferentes hallazgos, sobre todo, que nos están dando la posibilidad que esta microbiota intestinal tiene esa importancia en la regulación de nuestro peso y también puede ser responsable del desarrollo de obesidad en algunas personas. Hay múltiples estudios que también se han estado reportando cuando ya se evalúan a través de las heces esta presencia de la microbiota, sobre todo cuando se hacen análisis
de estos microbios fecales y se ve incluso cómo están al inicio y después de los tratamientos cuando son dietas altas en carbohidratos, hidratos de carbono con fibra y altas en grasa. Tiene una correlación con este tipo de equilibrio de las bacterias y se ve una diferencia que al momento de que pierdes peso puede mejorar este equilibrio entre la familia que se llama Bacteroidetes y también los Firmicutes. Estas investigaciones han descubierto que nosotros como seres humanos, igualmente cuando se ha hecho en modelos animales, tenemos un porcentaje más bajo de bacterias llamadas del grupo Bacteroidetes y más alto en Firmicutes. Sí, sin embargo, todavía se ha visto en las investigaciones o no se conoce muy bien si estos bacteroidetes previene a la obesidad o simplemente esta microbiota es seleccionada por las condiciones intestinales en las personas que no tienen obesidad. Entonces me encontraba, por ejemplo, información de quién es quién dentro de las bacterias intestinales y el grupo de bacteroides o bacteroidetes es llamada las bacterias adelgazantes. Por ejemplo, el grupo de estas bacterias son tipo bacteroides y otros tipo Prevotella, se llama este tipo de la familia que se encuentran en este grupo. Y los grupos de Firmicutes son las llamadas bacterias captagrasas, o sea que están utilizando más energía al momento que la estamos consumiendo y encontramos en este grupo a Clostridium, encontramos a bacterias ácido-lácticas llamados lactobacilos, también encontramos estafilococos y otros grupos de bacterias. Ahora, lo interesante que también ahorita mencionaba Oti, me gustaría complementar, hablar de la dieta es súper importante porque estas bacterias se están nutriendo de estos elementos que tiene nuestra dieta y, por ejemplo, nos dice, si tenemos una dieta beneficiosa para las bacterias intestinales, podemos utilizar mejor nuestro consumo energético al día, hasta 10% más, y también nos dice que las células adiposas se eliminan más rápidamente y se bloquea la formación de más células grasas. O sea, desde la forma en que estamos alimentándonos y cómo estas se comunican desde el intestino. Ahora también nuestro nivel de glucosa se estabiliza, que por ahí también ya se había mencionado, y también nos dice que después de comer podemos tener más saciedad por más tiempo. También la microbiota nos puede dar esta respuesta por la expresión de estos péptidos gastrointestinales, o también lo podemos ver a través de la fermentación de estos ácidos grasos de cadena corta, lo cual facilita enormemente que se pueda continuar con la alimentación que necesitamos. Por eso, sí es importante que sepamos que hay una diferencia de estas bacterias, ya sea si hay, por ejemplo, un tipo de peso, más grasa corporal, menos grasa corporal, y pues ahí tenemos mucho que aprender, sobre todo, no solamente en la influencia sobre la glucosa, sino también el colesterol, las vitaminas que se están ahí trabajando, por ejemplo, la vitamina K, vitamina del grupo B, y todo lo que nosotros también estamos utilizando desde lo que absorbemos, incluso también en las enzimas que también están involucradas en el metabolismo, y pues como podemos considerar que se actúe de mayor eficacia. Por eso, muy interesante trabajar a la microbiota intestinal como una teoría que pudiera estar influenciando nuestro peso corporal. Bueno, yo quiero añadir a todo esto como una historia también de lo que son como las enfermedades de la civilización, y hay aquí varios artículos que han estado, o sea, no es, o sea, tampoco es algo novedoso, ¿sí? O sea, son cosas que ya, o sea, desde los 2000, pues, o sea, se conoce, hay un acrónimo que se llaman los antecedentes Gulch, que lo voy a decir así un poco en inglés, que es G de genes, U de ambiente uterino, L de experiencias de la vida, C de choices, o sea, de lo que escogemos hacer en la vida, y H de hábitos. Y entonces, ¿cómo, por ejemplo, si nada más tomamos las experiencias de nuestra vida, cómo va a ser disparador desde nuestro trabajo? Y esto es un poco de todo lo que decía Oti, nuestro trabajo, la urbanicidad, la mala alimentación, la falta de sueño, las toxinas, el estrés emocional, todo desbalance hormonal, infecciones, el consumo de diferentes tipos de drogas y antibióticos, que también es un temononón en relación a la microbiota. Nada más mencionar que finalmente todo esto afecta, porque yo lo que quiero hablar es como de dos tipos de cerebros que tenemos, ¿no? Tenemos como el cerebro, o sea, se le ha llamado ya al intestino como en realidad como el principal cerebro, ¿no? Del cuerpo, y cómo se relaciona este cuerpo
este cerebro con el cerebro y también nuestro estado emocional. Entonces, estos antecedentes Gulch, o sea, desde cómo parimos, que ahorita Oti ni siquiera, no alcanzó a tocarlo, pero creo que era tema también, desde si tienes embarazo vaginal o ¿cómo se llama? O cesárea, desde cómo entras a la vida, todas estas experiencias, todos estos disparadores medían la relación que hay entre la microbiota intestinal, la permeabilidad del intestino, con una translocación bacteriana, producción de citocinas, que lleva también a una permeabilidad de lo que es el cerebro. Y todo esto afecta, o lleva a una metainflamación, pues. Entonces, lo que sucede a nivel intestinal también sucede o lleva a cambios, pues, de procesos inflamatorios en el cerebro que están relacionados con enfermedades a nivel de salud mental o salud emocional, como podrían ser los desórdenes de ansiedad, estados de ánimo, demencia, enfermedades en general del sistema nervioso central, como, Alzheimer, autismo. Entonces hay mucha controversia, pero también hay mucha información. Y hay varias publicaciones, no me voy a meter ahorita en esto, pero puedes encontrar exactamente como las cepas exactas que se han asociado más con cada uno de estos desórdenes. Entonces, estamos hablando de que la microbiota realmente afecta a un montón de situaciones. Y nada más, para tocar con lo que decía Oti, quiero como que tengamos en cuenta que lo que comemos también va a afectar nuestro estado de ánimo, no es nada más lo que siempre pensamos, sino que en esta relación, cuando hablamos de qué comemos o de fermentados o del uso de probióticos, como decía Oti hace rato, ahorita yo creo que hay muchísimo de información de esto, entonces consume probióticos, sí debes de consumirlos, no los debes de consumir. Una cosa es como los probióticos que tú vayas a usar o prebióticos que vayas a usar farmacéuticamente o farmacológicamente. Sí. Perdón, yo hablaba justo de los suplementos, no de los otros que ahorita vas a decir. Justo yo hablaba de los suplementos, sí. Sí, exactamente. Pero una cosa es, ya como las dosis que vas a dar para algún, ¿cómo se llama? Enfermedad específica o lo que lo que ya se tiene publicado de diferentes cepas. Pero la otra cosa es cómo yo, dentro de antecedentes Gulch, en lo que yo tengo, pues, individuales, de cuáles han sido mis hábitos, cuáles han sido las cosas que yo he escogido hacer con mi forma de comer, de dormir, de mi trabajo, qué tanto estrés tengo, etcétera, cómo yo decido proteger mi intestino de una manera que sea a través de mi alimentación, que era lo que decía Oti y Edna. Y en ese sentido, yo quiero sí como traer de vuelta la parte del consumo, por ejemplo, de fermentados. Y en México tenemos un montón de fermentados como el tepache o el tejuino, que son así como, yo digo que hasta medio mal vistos, ¿no? Así como, ay, ¿cómo vas a tomar eso? Pero debiera de ser, tan fácil como poner, ¿verdad? Pero está súper todos rico, fascinados con... Es que todos fascinados, ya saben, comprando tés de kombucha y haciendo cuánta cosa, cuando en realidad tú puedes poner tu tepache ahí con tu piña, ¿verdad? Y lo puedes hacer en casa, ¿no? O también conseguir tus tíbicos y tener tus tíbicos de agua o de leche que te puedan dar. Y entonces todo el mundo comprando productos, ya saben, de kefir así carísimos. Dices, pues yo tengo aquí los míos y a mí no me cuesta nada, ¿sí? Exactamente. Y yo tengo aquí los míos y todas las noches puedo consumir un yogur natural de un ¿cómo se llama? Kefir de búlgaros de leche, que aquí tienes, ¿no? Y recordar que todos estos temas de kombucha, de kimchi, de miso, de sauerkraut o hasta la misma inulina del agave, pasan a ser realmente los alimentos que nosotros también podemos estar consumiendo. Entonces, nos vamos también como al programa de Superfoods para que lo chequen y lo vuelvan a revisar, cuál es la diferencia entre uno y otro y cómo pasa a ser esto alimentación normal de todos los días, nuestra que podemos obtener. Lo que dices, Clau, se ve como raro, pero yo me acuerdo que mi mamá lo preparaba mucho en casa, el tepache era súper, si cortaba la piña, ya ponía las cáscaras de la piña a fermentar, Así y era es. súper común en casa tomar eso, y ahorita como que...
Y ahorita es así como, ¿cómo vas a usar tepache? O sea, o un tejuino, o sea, yo no sé hacer tejuino fermentado en casa, pero chale, pues poner masa también a fermentar no debe de ser muy difícil, ¿sí me entienden? Tepache es fácil, nomás que no se te echa a perder. Y es como no lo hacemos, pues. Yo tengo este tema con los tíbicos, o sea, está bien fácil que te pasen una cepa, ¿verdad? O tal vez no, y hacerlo, nada más toma tiempo y es laborioso, pero entonces yo así cuido mi salud intestinal y bueno, en este caso también estoy cuidando mi salud mental. Es toda tu salud porque estás disminuyendo la inflamación, porque estás mejorando tu barrera intestinal, porque tiene muchos efectos. Y eso se traduce en menos enfermedades. Clau, sí, que eso es súper importante. Ahora que decían lo del tema de los probióticos en cápsulas, pues saber, ¿no? Que no en todos es necesario, o sea, que tiene que haber una valoración y que aparte también va a depender de qué queremos tratar para saber qué cepa es la mejor. Entonces, no nada más recomendar y decir, la persona trae estreñimiento o anda distendido, pues que se tome un probiótico. ¿Cuál me tomo? El que encuentre en la farmacia, ese está bien. No, ¿por qué? Porque la cepa sí tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, para diarrea, Saccharomyces boulardii o Lactobacillus GG es el que se ha visto que tiene efectos sobre la diarrea, ¿no? Y sí la reduce de un 37 a un 58%. En estreñimiento, en caries dentales, que también hay investigación, es Lactobacillus reuteri, el que se ha visto, sobre todo en niños, que tiene también el impacto. En el Helicobacter pylori, el Lactobacillus y bifidobacterias en combinación, se ha visto que tiene un efecto también 1.1. Ay, no, anda la más congelada el día de hoy. Se anda congelando. Bueno, yo aquí me encontré otras cepas para pérdida de peso, mencionan Lactobacillus plantarum. Y para síndrome de intestino irritable también Lactobacillus plantarum. O sea, hay una cepa específica para la indicación, para que continúe Mariana, porque andabas congelada. No, nada más eso, justo eso, ¿no? Que hay cepas específicas. En intestino irritable también está el Bacillus coagulans y creo que ya me voy a volver a trabar. No te trabes, pero realmente sí, si vamos a fortalecer el sistema inmunológico, está este Lactobacillus GC, que es el Ramosus, que también lo están, lo han estado promoviendo para esta situación, y también enfermedades diarreicas agudas, como ya lo mencionó Mariana, la enfermedad de Crohn, las Saccharomyces, neurodermatitis, orodermitis, que sabemos que muchas enfermedades de la piel están reflejándose desde lo que están ejerciendo las bacterias intestinales, que igual también para dermatitis está el Lactobacillus ramosus, así como para la neurodermitis. Pero miren, también hay para demencia. Yo por eso hace rato les dije que ni les daba la lista, porque, o sea, para demencia está Lactobacillus acidophilus, casei, reuteri, plantarium, rhamnosus, animalis, infantis, o sea, para cada una o sea, hay investigación para diferentes cepas, para diferentes, ¿cómo se llaman? Enfermedades, ¿no? Ahora, yo creo que hay unas más estudiadas que otras, y ahí también es donde está difícil tomarle estas decisiones, porque todos tienen investigación, pero a veces nada más de una o dos cepas, y las demás no se sabe qué va a causar, etcétera. Y yo quisiera decir, por ejemplo, para diabetes mellitus gestacional, justo como la microbiota intestinal influye en vías inflamatorias y en el metabolismo de glucosa y lípidos, se empezó a estudiar esto como preventivo de diabetes mellitus gestacional, el uso de probióticos, y había tenido datos bastante promisorios. Y sale una revisión sistemática Cochrane este año en donde dice que no es claro el papel de los probióticos sobre el riesgo de diabetes gestacional, entonces no se sabe si es protector o no, y es bajo nivel de evidencia, o sea, faltarían más estudios, pero en ese mismo estudio dicen, pero aumentó el riesgo de preeclampsia de una manera alta y además con alta evidencia científica, o sea, con certeza alta. Entonces ahí, entre que sí sé el riesgo o no, pero si me está afectando otra complicación perinatal, entonces ahí es lo que pasa con este tipo de suplementos, que todavía está la investigación a veces en veremos, ¿no? Menos para... Coma frutas y verduras. Menos para las alteraciones gastrointestinales. O sea, yo creo que diarrea se ha estudiado mucho más, ¿no? Sí, pero de repente se estudian enfermedades así aisladas y no hay muchísima evidencia, ¿no? Por eso me gusta, o sea, coma natural, coma variado, coma frutas y verduras y finalmente eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Así es. Coma fermentados, sí, alimentos coma que fermentados. Estos lactobacilos. Yo nada más quería comentar algo. Yo recuerdo mucho una investigación que hicieron en la facultad, precisamente una de las profesoras
que estaba haciendo su doctorado, y ella mencionaba que era muy importante, si vamos a consumir también probióticos, de preferencia que tuviera la mayor cantidad de familias posible para que se pudiera utilizar la mejor manera con esa sinergia. O sea, hasta 8 familias nos podemos topar por suplemento y ahí pudiéramos tener mejoría. Entonces, no nada más es una sola familia, una sola cepa que nos vamos a tomar, sino que es muy importante la variedad de ellas en caso de seleccionar también algunas. Y algo que también se está investigando y que lo estamos oyendo es, a lo mejor con más frecuencia, es que se está estudiando también el tema de microbiota con sistema inmunológico con COVID. Entonces, tenemos que poner ojos ahí y como nutriólogos, desde estudiantes, saber esa dosificación terapéutica, en quién sí, en qué categoría, en dónde lo podemos encontrar, y que esto no sea un tema de conversación en redes sociales, porque después Sí, claro. todos los suplementos y pastillas y jugos, y que realmente sepamos dar la cepa adecuada para la necesidad o la condición individual, y que realmente este beneficio no nada más sea en cálculo de calorías o en nutrimentos, sino que tengamos la capacidad de mandarle a nuestros pacientes o hacer recomendaciones adecuadas también del tema de la cepa, porque además pues está viendo que no nada más cuida toda la parte digestiva, sino que tiene una relación estrecha con el sistema inmunológico, que ahorita es tema súper importante. Claro, así pues es. va desde preparar, o sea, desde brindar información nos tocaría, ¿no? Desde preparación de recetas o fermentados en casa, etcétera, hasta tal vez elección de alimentos, porque un yogur pues no es lo mismo que otro yogur comercial. Entonces, hasta elección de alimentos en supermercado, hasta revisar la evidencia para saber si realmente justifica un producto, una suplementación, digamos, externa, ¿no? O sea, esas 3 cosas yo creo que son importantes. Y no quiero dejar pasar nada más a hablar de lo importante de esta parte temprana, ¿no? De la etapa, la programación metabólica y fetal, de lo que dijo Claudia, de la etapa uterina, porque sabemos que el recién nacido nace estéril, o sea, no hay microbiota. O sea, no está colonizado por todos estos microorganismos que el ser humano tenemos, pero entonces lo coloniza su madre con la microbiota que ella tiene en la vagina, en la piel y fecal. Entonces, esas 3, y se ha probado que los hijos que nacen por vía vaginal tienen la microbiota es parecida a la microbiota vaginal de la mamá, mientras que los que nacen por cesárea tienen más bacterias como del ambiente y de la piel de la mamá, porque están en contacto con la mamá, pero vía piel, o sea, se pierden este contacto de la vagina, ¿no? También el ser prematuro, por ejemplo, los pone en mucho mayor riesgo, porque se ha reportado y está bien claro que menos diversidad y mayor colonización de bacterias patógenas, ¿no? Y la lactancia materna, que tiene lactoferrina, oligosacáridos de la leche humana, puede desarrollar, mejorar el crecimiento y el neurodesarrollo y disminuir sepsis y algunas complicaciones en el prematuro, como disfunción intestinal, NEC, enterocolitis necrosante, o sea, varias complicaciones que tienen los prematuros y que se van a ver muy beneficiados en esta parte de mala colonización con la leche materna. Entonces, la leche materna pasa estos mensajes y ayuda a que el recién nacido colonice mejor, digamos, en su intestino. Entonces, es súper interesante el efecto que tiene desde el nacimiento, ¿no? Sí, súper interesante. Oigan, a mí me pues gustaría vamos cerrando, terminar. perdón. Bueno, si alguien quiere comentar, yo nada más quería terminar de comentar así general, como para decir nuestras netas. Más que decir una neta, me gustaría comentarles algunos aspectos de factores de riesgo que podemos identificar que pueden afectar nuestras bacterias intestinales. Primero, has tomado antibióticos en los últimos 6 meses. Este es un factor de riesgo. Otro, has dejado de fumar o estás fumando. Otro elemento clave que también afecta a las bacterias. Practicas ejercicio. Por más que lo volvemos a insistir, el ejercicio tiene una relación importante. Padeces estrés, es un punto que también está relacionado al cambio de nuestra microbiota.
comes al menos de 3 raciones al día de alimentos ricos en fibra, ya sea frutos secos, alimentos de grano entero, bayas, verduras. Prefiere los hidratos de carbono ricos en azúcar. Cuidado también con eso también nos modifica mucho la microbiota. Te alimentas, por ejemplo, de forma incompleta o poco variada, y también si comemos con frecuencia alimentos muy grasosos. Alimentos alta grasa y poca fibra son los factores de riesgo importantes con la modulación de la microbiota. Y también un punto que me llamó mucho la atención: usas en tu hogar desinfectantes para limpiar, usas jabón desinfectante para lavarte las manos, y ahorita pues estamos teniendo una gran utilidad de estos cambios, sobre todo con la higiene, por lo que nos está llevando. ¿Cambia la microbiota? Puede ser. Eso es principalmente mi comentario para finalizar en este programa. Hay que comer tierrita. Comemos tierrita y somos los que nos sentimos bien. Como los niños, ¿no? De cuando juegan Sí. Sí. Bueno, netas. A ver, bueno, yo sí me voy a coman fermentados, o sea, a lo básico. Para mí, coman su tepachito, su tejuino, sus tíbicos, o si ya se quieren poner muy internacionales, su kimchi y sus kombuchas y su sauerkraut y todo. Pues yo diría menos dieta occidental, como la que tenemos en México, más dieta basada en plantas, que va a ser cardioprotectora, que va a ser saludable y que va a ser sostenible y que va a tener efectos muy importantes en microbiota. Yo diría que si se quiere tratar una condición específica, hay que checar el tipo de cepas y el número de unidades formadoras de colonia para realmente tener un efecto terapéutico con los probióticos en cápsulas. Etna. Ya, yo ya dije lo que era todos los factores de riesgo. Ella ya dio la primera de cierre. Y yo diría que este tema de microbiota, de prebióticos, probióticos, simbióticos y todos los bióticos, es un área de actuación del nutriólogo. Nos toca a nosotros como nutriólogos hacer esas intervenciones, esas dosificaciones adecuadas. Si no lo hacemos nosotros, otros profesionales no tienen ese conocimiento, no tienen esa habilidad. Y si no lo hacemos nosotros, va a llegar otra persona queriendo cubrir esas recomendaciones porque nosotros no tenemos esa capacidad o de informarnos o de comunicarlo. Entonces creo que este es un tema, y retomando lo que decía Oti, de no estarnos automedicando, tampoco andarnos autosuplementando, porque puede haber un riesgo lejos de tener un beneficio. Entonces, para una ingesta adecuada o un consumo adecuado, consúltese a un nutriólogo. Eso. Muy bien. Muy bien. Pues muy bien. Entonces, netas, la próxima semana, ¿qué tema toca? Omega 3. Muy bonito, exacto. Ay, qué bonito. Vamos a seguir hablando de los nutrientes. De Perfecto. los omegas. Un tema que nos gusta mucho a todos, Omega 3. Nos vemos esperamos la próxima semana. Gracias por Adiós escucharnos. Vaya muy bien, gracias por escucharnos. Adiós. Bye. Gracias. Bye.